los géneros y subgéneros del metal. Hola a todos, ¿cómo están? Espero y chingones. Como hoy tengo ganas de resumirles los tipos y variantes del heavy metal, ya que anduve metiéndome en YouTube, en ver los clásicos vídeos en los que hablan de los tipos del metal y como ver que hay mucha gente que ha hablado, ahora me toca también meterme en este grupo fantasma, pero yo sí estoy aquí XD, nombrando el video como, los géneros / tipos de metal. Bueno, sin más metida de camote, nos vamos al video. Heavy metal. Género basado principalmente por las tremendas influencias que ostentaban bandas procedentes de estilos, géneros y subgéneros sobre todo del rock, como el garage rock, psicodélico, blues rock y como no, el hard rock. Género musical hecho y derecho, donde contrasta y se especializa a su enfoque duro y fuerte de manera instrumental, con guitarras, baterías y bajos escoltados con distorsión más elevada, dándole un tono musical más oscuro y energético a comparación del rock, que se encontraba por esos rumbos. Habitualmente el género se inclina por las siguientes características, tales como poseer un canto más agudo, moderadamente desgarradas, en tono bajo, sintonías épicas, o hasta algunos matices de guturales, además de ostentar un sonido enfático, es decir, una resonancia sencilla y natural, por así decirlo de alguna forma. Las raíces de origen y evolución de este género musical proceden de países anglosajones, principalmente de Estados Unidos y Reino Unido, donde su punto de partida no fue sino hasta los años 60, junto con su crecimiento / popularidad en los 70, su madurez y diversidad en los 80, respectivamente. A veces este género resulta difícil de distinguir y explicar firmemente, pues, no existe un grupo o una serie de grupos que encajen y ejemplifiquen las raíces y las distintas características del heavy, pero una de las posibles razones del mismo, se debe al sonido tan pegado e inclinado del rock, ante los riffs pseudo-psicodélicos, hasta lo épico de los cantos, además de los semitécnicos pasajes de las guitarras y otros ya obvios como la común distorsión. A menudo y dialogando líricamente, van desde temas variados, pero los más comunes en este género, van desde la fantasía, la sociedad, la vida, historia, literatura o relatos de libros, oscuridad, muerte, amor, o hasta el satanismo, religión y algunas que otras líricas típicas del rock, como hablar del mismísimo rock, heroísmo, mujeres, relaciones, etc. Hay muchos exponentes del heavy, pero los 5 más hablados vienen siendo, Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, Dio, Mercyful Fate y Deep Purple. Mientras que hay otros proyectos que son infravalorados, como Dreamevil, Angel Witch, Siri Turnbull, Grim Reaper, Portrait, entre otros. NWOBHM, New Wave of British Heavy Metal. Vamos con el primer subgénero del heavy metal, y uno de los más apegados, el NWOBHM, o también llamado The New Wave of British Heavy Metal, traducido es, la nueva oleada del heavy metal británico. Técnicamente es el mismo sonido, salvo la inclusión de bandas que, tal como lo dice dicha categoría, vienen de Gran Bretaña, o más bien, grupos que provienen de regiones residentes de Inglaterra, una de las regiones de Reino Unido. Lo confuso de esta categoría viene en que es prácticamente lo mismo del heavy tradicional, con las características ya previas, pero lo importante y la gran diferencia de ello, es que su sonido, aunque sea el mismo, las bandas de Reino Unido, emanan de influencias no directamente del rock a secas, sino de agrupaciones dedicadas al punk rock, dando un sonido relativamente más elaborado y ligeramente más agresivo que el heavy metal común, asimismo de una orientación un poco más técnica. Ciertamente muchos seguidores lo catalogan como un movimiento más que un subgénero, pues vino a la par del heavy ya acostumbrado y no como un sonido que entregase algo más allá de lo que las bandas experimentaron previamente. Tuvo su apogeo muy efímero, pues su fama y respuesta procede desde 1977 y finalizó en 1983, sí, el mismo año en el que The Number of the Beast salió a la luz. No obstante, puedo dar discrepancias, pues como muchos géneros y subgéneros han tenido su fenómeno, cenizas del Fénix. Las líricas no difieren bastante, aunque hacen un poco más de variedad, tales como la tenebrosidad, fantasía oscura, cultura, lecciones de vida, aunque es muy escaso ver a alguien hablando del mismo, el sexo, mitología, motocicletas, entre otros. Bandas representantes vienen siendo casi las mismas, sin embargo, se excluyen grupos como Iron Maiden, pues hay otras bandas que dan buen sonido, ampliando más entornos y más gente conocida, tales como Diamond Head, Saxon, Tank, Satan, etc. Incluso hasta pueden entrar los oscuros Venom. Speed Metal. Vamos con el siguiente.
El speed metal, destacado por la alta gama de, obviamente como dice su nombre, se orienta hacia una velocidad más amplia y fuerte que el heavy, aludiendo a una energía más evidente y directa, presume de la semitecnicidad del heavy metal británico, pero además ofrece a su vez, un sonido limpio. A este subgénero, al igual que el heavy metal, no tiene una definición muy clara y precisa, es más, aquí es más peor que el heavy, pues como tal no era un subgénero del heavy, sino más bien, como una etiqueta hacia unas bandas específicas, dentro del heavy, el rock y el metal británico, el término speed metal, viene debido a bandas como Judas Priest, Anvil, Eoen, Razor, Running Wild, Los Meros Motorhead, Riot, actualmente llamados Riot B, etc. Incluso Megadeth, Anthrax y Metallica han sido alguna vez catalogados de este subgénero, debido a sus inicios, que no eran tan alejados de las tendencias punkeras y barra o rockeras que oscilaban grupos británicos. Bandas que hoy en día no tienen nada que ver con esa etiqueta y que además muchas de ellas pilotarían hacia subgéneros como el thrash y power, ciertamente. Sin embargo, actualmente se tiene en claro, por bandas como Exeter, Savage Grace, Tóxico nuevamente como Venom, por sus mezclas tan extrañas del por aquel momento. Ciertamente es una etiqueta que casi no existe un grupo de speed metal a secas, y que en muchos casos, se adjunta casi siempre con el heavy, thrash, power, etc. géneros que curiosamente, tienen muchas influencias del mismo. En cuanto a sus inicios, al igual que la oleada británica, se vio bastante en territorios europeos, sobre todo en Inglaterra, a mitad de los años 70 y principios de 1980, por el caso ya comentado, pero que mismamente que la oleada británica, su fama no se vería tan reflejada. Bandas conocidas pues difícilmente podría dar ejemplos populares, pues muchos pertenecen más a otros sonidos antes que el speed, pero de entre ellos, Exeter, Venom, Motorhead, etc. hasta casos recientes como Midnight, Speedwolf y los chingones Barbarian. Power Metal. Se viene uno de los subgéneros más famosos, el Power Metal. El power metal viene a la fiebre heavy metalera británica, caracterizado por sus líricas centrándose en lo épico de las historias de fantasía, dragones, castillos embrujados, guerras de caballeros, seres mitológicos barra fantásticos, o también aluden a cuentos literarios, excluyendo el folclore o cultura, aunque pueden estar juntos a la par, pero aquí no se habla muy frecuentemente. Su sonido es un calco del speed, pues los instrumentos ejercen el mismo ritmo y velocidad, solo que añaden más instrumentos además de la guitarra, bajo y batería, tales como teclados. También, se confunde a veces con el symphonic metal, pues van casi de la mano, por sus voces que van desde lo filarmónico, melódico y un tono barra voz operística, solo que el symphonic metal es más melódico y suave, mientras que el power es más épico, fantástico y veloz, además de acoger un énfasis más neoclásico, respectivamente. Casi a la par con los anteriores sonidos, el power vino de entre los 80, pero no se consolidaría su popularidad sino hasta los 90, y agarraría más relevancia entre los 2000, en lugares como Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Eoen, Gamma Ray, Gravedigger, etc. fueron las primeras caras en mostrar un metal más nerd, por así decirlo, sin decir que sea malo, pero bandas como Blind Guardian, Rhapsody of Fire, Gamma Ray, y CDR, Sonata Ártica, Stratovarius, etc. son los que impulsaron aún más el power metal, llevándolo estrepitosamente mucho más alto de lo habitual. Ronnie James Dio, de Purple, Manowar, Vírgenes de L y Rainbow, quedaron calcados como los grupos quienes fueron los abuelos del power metal. Glam metal. El glam metal, variablemente reconocido también como hair metal, o pop metal, es un subgénero algo extraño, pues prácticamente es heavy metal del ya acostumbrado, con el detalle de meter muchos ingredientes de la música pop, algo que el resto de estilos barra subgéneros del metal, harían todo lo contrario, afincado a un sonido normal, pero mucho más pegadizo, convirtiéndose en uno de los subgéneros más tolerables, o más para la gente que llamarían, los normies. Algo que diferencia al glam del heavy, es el hecho de que, al igual que el power, su peculiaridad principal, es en las líricas, centrándose casi en su totalidad, en los placeres, es decir, el sexo, mujeres, relaciones, fiestas, lujuria, amor, rebelión, romance, etc. Como pueden ver, aquí los músicos son más calenturientos, a comparación de otros.
Según fuentes, el glam metal ha sido el subgénero que más respuesta y fama tuvo, gracias a elementos que tomó y uso en práctica, además de los detalles del heavy, algo del punk y sobre todo, una aura inmensa del hard rock, lo que se conoce como el término, el hot, del inglés quiere decir pegadizo, incluso metiendo técnicas como las power ballads, un método suave, ritmillo y dulce, dando un sonido relativamente melódico y sentimentalismo a lo pendejo. También destaca la vestimenta de los integrantes, pues normalmente y tradicionalmente el metal lo asocian hacia una ropa, meramente oscura, con jeans y chaquetas de mezclilla, y todo del resto, pero el glam opta por una vestidura más llamativa, demasiada colorida, hasta usan maquillaje joder. Grupos fijos del glam, Poison, Cinderella, Motley Crue, Token y como no, Twisted Sister. Folk metal. Este subgénero, es experto en componer heavy tradicional, pero acompañándolo con orientaciones de música folclórica de cualquier región, por lo que se le atribuye una alta variedad de instrumentos, dándole una gama gigantesca de atributos sonoros y estructuras, junto con la armonía y melodía que emanan cada cultura, principalmente en regiones de Europa naciones celtas u otros países orientados hacia mucha fiebre folclórica. Musicalmente incluyendo, hay composiciones que adjuntan la denominación motivo, y no es la razón del crear, sino es una forma musical, de meter partes fragmentos sonoros, sirviéndose de una serie de melodía ritmo partes, haciendo una gran porción de las pistas del folk metal, metiendo y acompañando dichos sonidos propios de los instrumentos culturales, a la par con las guitarras, bajo y batería. Su espectro, se ha visto en los inicios de los 90, gracias a bandas como Skidlad, donde se ha previsto un metal con instrumentos adicionales como el violín, flauta y demás, que también la vestimenta hace acto de presencia, al tratar temática medieval, como atractivo extra. Siendo una respuesta de entre la década de los 60, que muchos afirman que aquí son sus raíces, por grupos del rock con sonidos folclores, tales como Uriah y Jethro Tull, el cual este último ha sido el más apropiado por las influencias del folk metal, que se avecinaron desde 1991. Líricamente hay compases de temas que hablan sobre la era medieval, tribus, leyendas antiguas, algún que otro dominio o esencia de música tabernera, algo de fantasía, igual que el power, pero hablando de una perspectiva natural normal, reflexiva o narrativa y no como un sustento hacia lo épico y batallas legendarias. La relación del folk metal, casi semejante que el speed, se suele juntar casi en muchos casos, con el viking metal, black metal, pagan metal, entre otros como el pirate metal, que hasta se podrían considerar subgéneros del folk metal, gracias a que hacen un rumbo más hacia las líricas más que musicalmente departiendo. Pero el detalle de ello, es que el folk se distingue por la metida de instrumentos ya previos, cosa que el pagano, pirata, vikingo y el black hacen caso nulo, aunque hay excepciones, por supuesto. Los grupos Monsorrow, Corpiclaani, Fintroll, Turisas, Ensiferum, etc. hasta grupos chingones como Isengard y el proyecto germano, Falkenbach. Gothic Metal. Gothic Metal, este subgénero, viene gracias sobre todo por parte del rock gótico de los 70, el heavy y sobre todo, el doom metal, al igual que la fusión del doom death, individualmente. Afirmando por fuentes, este subgénero, viene además en parte por la subcultura gótica, un grupo social proveniente de a finales de los años 70, y visto muy frecuente en todo lo que son los años 80, igualmente vino gracias al rock gótico, en parte a la escena del New Wave o nueva oleada, ciertamente. Musicalmente tiene un repertorio de composición algo variado para sí mismo, gracias a las mezclas de sus raíces de inspiración, dando paso a múltiples cantos, los cuales son el punto que se podría decir que es su mayor diferencia, llevándolo a voces provenientes del death, cantos agudos del black, o hasta limpios, suaves, dulces, etc. o también, metiendo cantos que recuerdan mucho a la música pop, entre otras variantes como soprano, tenor, mesopotámico, gregoriano, coro, teatral, etc. Instrumentalmente no es tan diferente mucho del doom metal, pues es el subgénero con más fuerza de inspiración de entre todos los demás, lo que otorga un sonido en su mayoría deprimente, lento, oscuro, melódico, sencillo y en ocasiones, ritmos abruptos. Pero, algunos casos, optan por poseer mucha influencia del confuso término, Batcave, previsto como un sitio o un método centrado, obviamente en la subcultura gótica, con lo cual el sonido lo llevan con un propósito lleno de influencias que van desde el misterio, susurro, sombrío, oscuro, siniestro y en raras veces, hasta lo macabro, pero con un tono poético, romanticista, al parecer, sin caer en lo absurdo, como el death o black metal.
Los temas que definen el gothic metal van desde las clásicas historias oscuras, literatura de horror, líricas que van hacia cosas en referencia a la poesía, el vampirismo, seres mitológicos específicos, como hombre lobo, brujas, nigromantes, ghouls, criaturas o monstruos de la cultura popular, mientras que existen más variedad, que van desde el comportamiento y naturaleza de la sangre, experiencias, la inocencia, lo sombrío de las acciones humanas, filosofía, romanticismo, decadencia, etc. Bandas representantes del gothic metal han dado un paso grande de entre casi toda la década de los 90, como My Dying Bride, Paradise Lost, Anathema, Catatonia, Tristania, Lacrimas Profundere, Tiamat, Type of Negative, entre muchos otros, son las muestras mejor conocidas de este subgénero. Como curiosidad, muchas de estas bandas, anteriormente componían death metal. Thrash metal. Ahora se viene lo que es uno de los subgéneros más hablados de hasta de la esquina de los cholillos que escuchan reggaetón, actualmente el trap y pluma peso, o algo así, el thrash metal, subgénero que asciende los estándares de la velocidad del speed metal, y siendo 4 veces mucho más agresivo que el heavy metal, esto gracias a su alta dosis de hardcore punk y a las complejidades del heavy británico. Es aquí donde hacen aparición técnicas que serían de métodos musicales por defecto, para subgéneros extremos próximos del metal, convirtiéndose en la piedra angular hacia subgéneros más extremos que el propio thrash metal, como lo son las percusiones rápidas, a lo que muchos atribuyen a los blast beats, vistos primeramente en el ya hablado hardcore punk, sus variantes futuras, y del resto. Seguidamente van los clásicos palm muting, ese estilo de técnica que corta el sonido continuo de las guitarras, dando un estilo de camino sonoro bastante abrupto, rápido y seco, algo muy característico para una serie de subgéneros bastante absurdos para las bases clásicas y tradicionales del heavy. El canto va casi en su totalidad a voces agresivas, heredadas del hardcore punk, centrándose en temas que van desde la política, relación y o comportamiento hacia la sociedad, corrupción, violencia, vida, problemas mundiales, rebeldía, agresión, antirreligión y temas heredados del heavy, como la muerte. Su aparición ya es muy conocida, con el surgimiento de las bandas de Estados Unidos, los 4 jinetes del thrash, Metallica, Anthrax, Megadeth y Slayer, a inicios de los 80, pero como unos afirman, la primera esencia thrash metalera, fueron los Queen, con su pista Stone Cold Crazy de 1974, que al parecer es el año pista donde el thrash dio sus señas de vida. Tuvo su fama y la sigue teniendo, donde comenzó en los 80, aumentó en los 90 y sigue en pie hasta hoy, en plenos 2020, persistentemente en lugares, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y una de las mejores escenas, la alemana. Como dije, los grupos más representativos vienen siendo los 4 grupos de la escena estadounidense, además de la canadiense y germana, pero el detalle es que, el thrash reside una alta cantidad de bandas hiperfamosas, pero puedo reducirlo, mencionando, Toxic, Coroner, Morbid Saint, Rigor Mortis, Violence, Infernal Majesty, etc. como los ejemplos que más buen sonido sueltan. Crossover thrash. Más que un derivado del thrash metal, más bien es una fusión coloquialmente del thrash metal, pero con mucha más esencia hardcoreta, por lo que se le atribuyen más características, como la velocidad, el carácter punketo, duración de canciones más bajo del por medio y el hecho de presumir un alto contenido de crítica social. Esta fusión proviene de Norteamérica, a mediados de los 80, gracias a la existencia de los americanos Dry, Dirty Rotten Imbéciles, con su sencillo, Crossover, 1987, en el cual ha optado por un thrash más punkero de lo habitual, entregando riffs mucho más veloces de lo acostumbrado, viviendo esta escena en Alámedas, Berkeley, en 1984, conteniendo gente como Suicidal Tendencies, Corrosion of Conformity, Dirty Rotten Imbéciles, etc. Teutonic Thrash Metal. Técnicamente más que ser un subgénero, podría considerarlo como una escena paralela, o un movimiento internacional, pues de manera sencilla, es un thrash metal alemán. Esta escena alemana más que nada, proviene gracias a las influencias tan marcadas, aparte del hardcore punk, nuevamente, del heavy británico, por bandas como Motorhead, Judas Priest, Venom, Raven, Tank, Accept, entre otros grupos de Reino Unido, como Iron Maiden. Como pueden ver, el thrash americano viene en gran parte de la escena del hardcore punk, mientras que el thrash alemán opta por más complejidad instrumental, a comparación del thrash estadounidense, rigiéndose en más velocidad y extremismo.
Conociendo su naturaleza musical, el thrash metal germano ostenta en producir un sonido mucho más agresivo que el thrash convencional, por así decirlo, llegando a confundirlo casi como bandas de la primera oleada del black metal, esto debido a su crudo ambiente, instrumentos ásperos raspantes, junto con su nula y bastante escasa melodía, han sido objetos de grupos black metaleros. Y la verdad es que algunos de ellos no están tan equivocados, pues estos proyectos, aparte de haber tomado influencias casi directas de los británicos Venom, algunos de ellos hicieron black metal crudo y puro, como Sodom, con su debut, Obsessed by Cruelty, 1986, hasta gran parte de esta gente, se habían influenciado del sonido de la primera ola del black metal, como Road, Bathory, entre otros. Gran parte de su apogeo o más bien sus raíces de aparición, comienzan a inicios de los 80, donde hacen entrada bandas como Sodom, Tankard, Destruction, Creator, entre otros como Holy Moses. De manera discutida, hay gente que posee una duda, y es en qué banda fue la que se dio a conocer primero en la escena germana, pues dicen que fueron los Creator, otros Destruction, mientras que algunos dicen que fueron los guerrilleros Sodom, pero también aluden a que el grupo del líder femenino, Holy Moses ha sido el punto de partida para las bandas germanas ciertamente. Su relación con la fama, se vio acrecentada a inicios de los 90, y tuvo su reivindicación en los 2000, gracias a la epidemia que se vio en los Estados Unidos, por el nu metal, grunge, alternativo, rap, hip hop, etc. dándoles aún más poder a esta gente, gracias a su complejidad y sonido refinado, atractivos que darían mucha más relevancia hacia otras bandas futuras. Bandas exponentes del thrash germano, Iron Angel, Mekong Delta, Minotaur, Living Dead, Protector, etc. Technical Thrash Metal. Ahora sí, se viene uno de los estilos más abusados y hablados del thrash, el thrash metal técnico, se concentra en que su mayor atractivo es en la posesión de una serie de producción, composiciones y estructuras bastante complejas a lo largo de las pistas que ofrecen. Sus raíces de origen vienen curiosamente, del cuarteto del thrash americano, Megadeth, Metallica, Anthrax y Slayer, pero donde hizo su pequeña aparición, fue con los Metallica, en el álbum Kill 'Em All, con su primer sencillo, Hide the Lights, gracias a que Dave Mustaine participó en esta banda, que luego gracias a otros grupos como Watchtower, que si bien, le tiran más hacia lo progresivo, lo cierto es que el técnico da un ápice de inclinaciones hacia este subgénero, por lo tanto hacen referencia a la complejidad musical, incluyendo el tan clásico hardcore punk. Pero bandas ya precisas de quienes han sido los padres de esta técnica trasera, Megadeth, Motorhead, Iron Maiden, Primus, Watchtower, Blind Illusion y Voivod, como los que dieron el incentivo para este thrash metal tan peculiar, alrededores de los años 80, hasta los inicios de los 90. Los ejemplos: obviamente menciono, Coroner, Mekong Delta, Rector, Asp, Sadus, Hellwitch, Deathrow, etc. Su fama ha sido algo curioso y marcó un legado bastante marcado, pues en los años 90 no solamente el technical thrash metal contrajo bandas tan legendarias, sino que además ha sido una piedra angular para muchas bandas jóvenes y también para estilos futuros. Entre ellos se encuentran variantes, como el Gent, como Meshuggah, por ejemplo, pero eso ya es un control de otra consola. Si bien, dentro de estas últimas décadas el technical thrash ha sido no desdeñado, pero sí dejado a un lado, por lo que ya no se encuentran gran cantidad de bandas que realmente quieran componer y ejercer esta técnica trashera, pero lo cierto es que aún se encuentran gente interesada, como Vector, Cryptic Shift, por ejemplo. Extreme Metal. El metal extremo, más que un subgénero entero, es más bien una categoría / etiqueta, que abarca una serie de estilos / subgéneros / fusiones / técnicas del metal, principalmente del thrash, doom, speed, etc. Pero en un principio, al igual que el speed metal, el término viene gracias a una fila de bandas, que vinieron después de las grandes bandas de los 70 y 80 respectivamente, que incorporan una sucesión de elementos, influencias y características bastante elevadas para los estándares de en ese momento, sirviéndose de unas bases como guitarras con mucha distorsión, baterías con percusión y tempos más veloces y destructivos, una técnica más eminente, voces expresivamente desgarradoras, carencia de melodía, un aura mucho más siniestra y muchos otros detalles que adjunta al metal extremo. Gran parte de su categoría, el metal extremo proviene de una etiqueta que engloba subgéneros como el speed, doom, thrash, hasta el death y black metal correspondientemente. Asimismo, perteneciendo a fusiones como el crossover thrash, beatdown, dea / doom, death roll, grindcore y demás.
No hay mucho detalles que decir, pues el metal extremo ya es un recopilatorio de los estilos y subgéneros ya hablados, y de los que siguen, y ni siquiera hay bandas representantes del metal extremo por sí solo, pero grupos como Celtic Frost, son de esas bandas que cayeron en ese término extreme metal, ya que esta banda junto con otras como Poison, Ripping Corpse y Macabre, fueron quienes modificaron y mezclaron muchos subgéneros / estilos agresivos, en parte porque eran grupos que marcaron una etapa para futuros subgéneros del thrash metal y del resto, inspirando y evolucionando las variantes del metal que ya se habían aparecido previamente, claro. Death metal. Simón, dijo el pajero, ahora toca hablar uno de mis subgéneros favoritos del heavy metal y del que a muchos ignorantes y conocedores, algunos se les hará agua a la boca, mientras que a otros, espuma, XD, el death metal. El death metal, prácticamente como lo dije en mi intento de documental, es un subgénero del thrash metal, que concentra y se caracteriza en el enfoque de poseer un sonido meramente y excesivamente muy agresivo, pesado, complejo y para nada melódico. Con guitarras que abarcan escalas y técnicas exóticas, incluso para el propio heavy, acompañados de distorsión llevada a los extremos, o con el uso de cuerdas más gruesas, que van desde las 6 hasta de 7 cuerdas, ofreciendo un tono de sonidos y rasgueos mucho más densos. La batería otorga unos blast beats por defecto, rompiendo el efecto sincopático, destrozando las barreras del sonido golpeado frecuentemente el kimbal gordo y el uso constante del doble pedal. Las voces vienen siendo unas de las características más señaladas del death, ya que hacen el uso del método vocal llamado growls, o también dichos de otra forma como guturales, que dan una voz grave, gruesa, intensa, profunda, monstruosa, etc. Pero también se encuentran vocales desgarradoras, chillonas, y otras voces algo demoníacas, como los primeros trabajos de Gorguts su Obituary, que dan la sensación de que el vocalista está siendo apuñalado en el torso / costados o algo así. De manera continua, las canciones del death metal hacen una constante y desenfrenable sucesión de ritmos salvajes, con cambios usuales, que van desde una cadena de pedazos veloces, con mucho sentimentalismo de agresión, para después otorgar partes lentas pero que no dejan a un lado esa tonalidad macabra, bastante extrema y demencial. Las letras del death son también algo que lo define, pues si bien hereda líricas del thrash y del hardcore punk, también hace ascender aún más dichos temas, incluyendo también temas bastante fuertes para la sociedad, como la violencia, asesinos seriales, política, corrupción, la muerte, el pesimismo, brutalidad, temas que se quedan como anillo al dedo, el gore, tortura, misantropía, antirreligión, zombies, películas de horror / gore / cine B, problemas mentales, perversidad, hasta satanismo / anticristianismo / blasfemia, son de esos temas que forman parte de este subgénero extremo. Su origen emergió en forma de grupos callejeros, pues en la escena underground, de entre 1984 hasta 1988, donde hubo un buen puñado de bandas, pero las más interesantes y con un fuerte sonido para el death, fueron grupos como Parabellum, Rose Rose, Sepultura, Slayer, Coroner, Carnivore, Nuclear Death, Massacre, hasta Sadus e Infernal Majesty, Slaughter, respectivamente. Pero los meros death y Possessed son los que hicieron un ejemplo del cómo se tenía que tocar death metal, y siendo las caras que representan al death metal, ciertamente, y que sería uno de los subgéneros quien reinaría su popularidad casi enteramente a finales de los 80 e inicios de los 90. Ejemplos hay un chingo, como Death, Possessed, Atheist, Necrophagia, Entombed, Cannibal Corpse, Massacre, Immolation, Gorguts, Demilich, Gorement, Pestilence, Drown and Quartered, Master, los suecos Merciless y muchos más. Blackened Death Metal. Este término viene siendo una fusión del black y death metal, por lo que es un calco y mezcla de ambos subgéneros del thrash, compartiendo la atmósfera del black y la brutalidad del death metal, por lo que se puede esperar casi en su totalidad un sonido y ambiente satánicamente extremo y aterrador, donde su puesta en escena fue a inicios y mediados de los 90, por bandas como Necrophobic, Unanimated, Sacramentum, etc. Comúnmente suele confundirse con el war metal, pues muchas de sus características son muy apegadas a la ideología del Blackened Death, e incluso hasta se me hacen casi iguales. Lo curioso de ello es que bandas como Blasphemy, según algunas fuentes de datos, es Black Death, pero otros aseguran que es war metal, así que no tengo en claro esta etiqueta, la verdad. Proyectos ejemplares del Blackened Death: Belphegor, Behemoth, Azarat, Cyclone, Angel Corpse, etc. Melodic Death Metal.
Subgéneros en los subgéneros, el melodic death metal es el subgénero del death metal por excelencia y no por ser la mejor variante del death, sino por ser el más conocido y reconocido. Básicamente este subgénero se basa en mezclar la brutalidad, agresión del death metal, con elementos, bases, la distribución y partes melódicas, haciéndolo un death metal más accesible. Más que nada, las bandas del melodic death metal se concentran en dar una música agresiva, compleja y enteramente melódica, dando a entender que se basan más en el punk y heavy británico, pero pese a ello, sus influencias proceden principalmente en la escena sueca, especialmente en el movimiento de Estocolmo, como Dismember, Necrophobic, Edge of Sanity, etc. o también otros grupos como Vader, Amorphis, ya que lo que comparten estos grupos es el hecho de que a pesar de ser bandas de death a secas, hacen un uso no continuo, pero sí en ocasiones, la incorporación de melodía, haciéndolos unos ejemplos bastante notorios para las bandas de Gotemburgo, lugar de Suecia donde provienen casi la mayoría de bandas de esta categoría del death. Casos de la primera oleada melodic death son At the Gates, In Flames, Dark Tranquility, después Carcass, Hypocrisy, Sacrilege, Gates of Ishtar, hasta incluso los mexicanos en Otat. La segunda oleada viene siendo la más conocida, como Arch Enemy, Eucharist, Throne of Chaos, A Blasphemy Sorrow, Ceremonial What, Dimension Zero, Children of Bodom, etc. Otros casos chingones son The Crown, The Forsaken, The Haunted, Vehemence, Intestine Baalism, Garden of Shadows, etc. Death Roll. El Death and Roll es un subgénero del subgénero Death Metal, combinando las bases y estructuras extremas del Death, junto con los elementos clásicos del Rock and Roll y Hard Rock respectivamente, sosteniendo como resultado un Death Metal con ritmillos bastante pegadizos para el subgénero. Regularmente las bandas afincadas al Death and Roll combinan las voces intensas del Death, a la par con las guitarras de distorsión a tope, pero adjuntando a su vez, los compases y bajos inclinados bastante tranquilos del hard rock muy al estilo de los años 70, hasta incluyendo elementos básicos también del heavy metal, pero en menor medida. A menudo muchas bandas del Death and Roll suelen ir más hacia el ritmo y la producción, en vez de una composición de Death Metal, lo que ocasiona que en muchos casos, pierden mucho carácter del Death, dando paso a una serie de sonidos casi puramente muy agridulces y sencillamente mucho más suaves que el Death melódico. Si bien es un subgénero en el que esos ritmos del rock hacen un trayecto sonoro interesante y bastante extraño, en el cual sus naciones fueron su cuna de fama, se dio por primera vez a inicios y mediados de 1990, en territorios de Finlandia, Inglaterra y como no, Suecia, el país por excelencia de estas bandas. Hay muchos exponentes, pero de entre ellos, serían gente como Xisma, Convulse después de los 90, Gorefest, lamentablemente, Pakeli, Disgrace, aunque le tira más a lo punk rock que hard rock, algunos elementos de Entombed y como no, de Sultori, Carcass y Fernando Colunga Ultimate Experience. Technical Death Metal. Technical Death Metal. Ahora toca hablar de uno de los subgéneros más manoseados que los perfiles de las chicas del OnlyFans, el Tech Death Metal. El Death Metal técnico es otro subgénero del Death Metal, diferenciado del Death Metal básico, al poseer una gran y masiva horda de producciones, composiciones y técnicas de los instrumentos que van más allá de las estructuras promedio de todo heavy metal, dando múltiples variantes de riffs, puentes, vozarrones, tempos, compases y un orden meramente complejo. Su enfoque técnico y su compleja escritura musical ha hecho un centenar de estilos y apoyos para otras formas del death, como uno de los subgéneros que más han inspirado a otros sonidos modernos, además de hacer al death mucho más confuso y extremo de lo normal. Muchos seguidores del death técnico dicen que el progresivo y técnico son dos géneros que parecen ser del mismo campo, estilo e inclinaciones. Sin embargo, el Technical Death no abandona las estructuras del Death Metal clásico, más bien, se centra en darle un carácter y complejidad musical mucho más intensa, esto y también mencionar que todos los instrumentos de este subgénero van de la mano, con una sincronización muy elevada, casi perfecta. En cambio, el death progresivo se rige por la armonía y complejidad instrumental, pero este sí va un poco más lejos que el técnico y si bien, ambos subgéneros tocan elementos de otros géneros musicales, como la clásica y el jazz, pero el progresivo adquiere estas inspiraciones mucho más fuertes, incluso más tranquilidad se percibe en este subgénero a la hora de componer, en comparación del técnico.
Su aparición ha sido indirectamente después de los 80 y principios barra a mediados de los 90, gracias por el desarrollo, crecimiento y sonido por bandas como Atheist, Cynic, Pestilence y como no, los Death, popularizado en países como Estados Unidos, Europa y Canadá. Grupos chingones son, Mile, Cryptopsy, ya sé que le tira más a lo brutal de pero ejerce muy bien la complejidad extrema, Decapitated, Necrophagist, Obscura, etc. Inclusive grupos que son mis favoritos, como Anata, Infinitum, Teivos, Martyr, Neuraxis, Lost Soul, Several Savior, Visceral Bleeding y muchos más. Y bueno, este es el final de la parte 1, así que esperen la segunda parte, gente, y nos veremos en la próxima ocasión. Saludos.